te dice, porque fuiste siervo en tierra de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes este día de reposo. Entonces las razones son esas: debes de guardarlo, debes de santificarlo, debes de guardarlo tú, tu familia, tus siervos también, y toda aquella persona que viva en tus predios también deben de guardarlo, tus animales también. Ahora, esta es la ley que encontramos tanto en Deuteronomio como en Éxodo. Pero ¿a quién está dirigido este mandamiento? Pues nosotros encontramos también en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 dice: guardarán pues el día de reposo, escuche bien, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, Dios aquí claramente pues dice a quién está dirigido este mandamiento del día sábado, como todos los mandamientos que dio. Están dirigidos para el pueblo de Israel, aquellos que pertenecen al pueblo de Israel de acuerdo a la carne, de acuerdo a la sangre. A ellos Dios dirige este mandamiento del día sábado que deben de guardarlo. Y aquí apareció una palabra interesante que es importante pues verlo también. La palabra que aparece dice celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. La palabra perpetuo. Entonces podemos entender que algo perpetuo es algo que no va a tener fin, es algo que debe de continuar por siempre, ¿verdad? Y los adventistas enseñan que esto es lo que caracteriza la ley del sábado, que es un pacto perpetuo, que no se puede violar, que no ha tenido fin. Entonces, ¿es esto así? Bueno, nosotros también encontramos, aparte de la ley del sábado, encontramos en cuanto a la ley de los sacrificios en el libro de Levítico, capítulo 6 y capítulo 7, donde se dan el mandamiento, cómo se deben de celebrar los sacrificios de animales y la parte que le correspondía a los sacerdotes. Nosotros encontramos allí en Levítico, capítulo 7, permítanme un momentito, pueden buscarlo usted también, capítulo 7 del libro de Levítico y versículo, vamos a ver, versículo 35 y 36, dice así la palabra del Señor, Levítico capítulo 7, versículo 35 y 36. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. Está hablando lo que a ellos le corresponde de algunos animales que se sacrificaban en el tabernáculo de reunión o en el templo, dice. El sacerdote, dice el versículo 35, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Vean la palabra que aparece en el versículo 36, los cuales mandó Jehová que se les diese desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Entonces, aquí también aparece la palabra perpetuo. Y aquí se refiere que la porción que le correspondía a Aarón, a sus hijos y a toda la línea sacerdotal que provenía de ellos era algo perpetuo, o sea que tampoco se iba a acabar nunca. Bueno, los adventistas hacen una división entre leyes ceremoniales y leyes civiles y leyes morales. Para ellos las leyes morales continúan y las leyes ceremoniales ya pasaron. En Levítico capítulo 7, versículos 35 y 36 encontramos que esta ley también iba a ser perpetua. Pero para los adventistas esta ley ya pasó y la ley del sábado no. Entonces, como que hay una contradicción, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ambas estaban bajo la ley mosaica, ambas estaban bajo la ley del Antiguo Testamento, ambas. Y no hay ninguna diferencia en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que necesitamos ver es por qué los adventistas guardan el día sábado, por qué para ellos es importante. Bueno, recordemos que los adventistas creen mucho en el don de la profecía o en el ministerio de profecía. Y ellos tienen una profeta llamada Elena de White, que para ellos Elena de White es una profeta inspirada por Dios, que ella ha escrito cantidades de libros, de cosas que usted puede encontrar, y uno de sus libros famosos es El conflicto de los siglos, ¿verdad? Donde usted va a encontrar muchas enseñanzas de ella, que para los adventistas, los escritos de Elena de White es palabra de Dios, al igual que la Biblia, ¿verdad? Todo lo que Elena de White hable es porque Dios se lo ha revelado, y ella dice que tuvo una revelación donde Dios le mostró
que el pueblo de Dios debía de volver al mandamiento de guardar el día sábado, que lo estaba descuidando. Ella recibió esa visión. Ella vio que estaban las tablas de la ley donde aparecían los mandamientos, y que el cuarto mandamiento Dios lo remarcó, alumbraba. Y Dios le dice, es necesario que vuelvan a guardar el día sábado. Y desde entonces Elena de White se ha convertido en una ferviente defensora del día sábado. Pero qué tan cierta es la enseñanza de Elena de White, qué tan confiable es la visión que ella dice haber tenido. Bueno, la verdad es de que nosotros vamos a encontrar algunas cosas también que ella dijo, profetizó y enseñó, las cuales algunas cosas no se cumplieron. Por ejemplo, ella enseñó que en el año de 1856, en ese año había una convención, y ella estaba enseñando en esa convención. Y en el 1856 ella dijo que muchos de los que estaban reunidos allí en ese lugar, algunos iban a hacer comida para los gusanos, mientras que otros, dijo ella, iban a presenciar en vida la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí hay que aclarar algo, que ella no dio fecha, ¿verdad? De esa manifestación del Señor Jesús, no dio fecha. Pero qué llamativo es que ella dijo que algunos de los que estaban presentes iban a ver en vida la venida del Señor Jesucristo. En 1856 fue cuando ella dio esa profecía. Pasó el año 1856, pasaron los años, murieron las personas que estaban presentes allí en ese lugar, y el Señor Jesucristo no vino. ¿Qué pasó con la profecía? ¿Verdad? ¿Fue inspirada por Dios o no fue inspirada por Dios? Se equivocó, como se equivocó años anteriores William Miller, que dijo que en 1822 el Señor iba a venir corporalmente, el cual no vino, y eso se le conoce como el gran chasco, ¿verdad? No vino tampoco. Y Elena de White estaba defendiendo esa profecía también de William Miller, que en 1844 el Señor iba a venir. Es más, ella trató de corregirlo, de que no se equivocó en cuanto a la profecía, sino que en cuanto al lugar. No era aquí en la tierra, sino que iba a ser en un lugar espiritual, ¿verdad? Entonces, qué tan confiable entonces es la visión de Elena de White, no solamente en cuanto a la profecía de 1856, sino que también ella dijo que iba a haber una guerra entre un país de Europa con Estados Unidos, lo cual no sucedió, de que también algunos estados de Estados Unidos iban a retomar la esclavitud, pero tampoco sucedió. Entonces, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros preguntamos qué tan confiable es la visión que ella dijo tener en cuanto al cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, pero para los adventistas ella es una profeta inspirada, y lo que ella dice es porque Dios se lo reveló. Por eso los adventistas citan mucho a Elena de White. Usted va a encontrar que ellos citan bastante los escritos de Elena de White. No solamente citan la escritura, sino que también van y hablan acerca de las profecías de Elena de White. Por esa razón los adventistas guardan el sábado y demandan que todos los cristianos deben de guardar el día sábado. Hay otra razón. Los adventistas enseñan que Jesucristo y sus apóstoles guardaron el día sábado. ¿Es esto así? ¿Será que Jesús y sus apóstoles guardaron el día sábado verdaderamente? Y que por eso nosotros los cristianos, si somos seguidores fieles de Cristo, también debemos guardar el día sábado, porque Él lo guardó. Bueno, hay algo que debemos analizar en cuanto a que Jesús y sus discípulos guardaron el día sábado. Cierto, Jesús guardó el día sábado, sus discípulos también guardaron el día sábado. ¿Por qué? Porque ellos guardaron el día sábado. Bueno, nosotros encontramos en primera instancia hay un versículo muy conocido que nos da el por qué Jesús y sus discípulos guardaban el día sábado, y es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Allí nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo, cuando nació, Él nació de una mujer, ¿verdad? Pero nació en un tiempo. ¿Y cuál fue ese tiempo? Nació bajo el tiempo de la ley. Jesucristo nació bajo la ley. El tiempo en el que Jesucristo nació, ¿verdad? De una mujer fue el tiempo en el que se debía guardar la ley. Jesucristo era parte del pueblo de Israel. Jesucristo pertenecía al pueblo judío.
que se le conocían en ese entonces, ¿verdad? Como el pueblo judío. Por eso cuando él murió o cuando se le dio sentencia, a él le pusieron el rey de los judíos, ¿verdad? Porque era parte del pueblo de los judíos, pueblo de Israel, pueblo de los judíos conocido en ese entonces. Jesucristo no fue el único que nació bajo la ley, sus apóstoles también pertenecían al pueblo de Israel. Y como parte del pueblo de Israel y como parte del pueblo judío, ellos estaban obligados a guardar la ley. Debían guardarla. Era parte de sus tradiciones, era parte de su cultura, era parte de la ley. Así que Jesucristo no podía violar la ley. Jesucristo y sus apóstoles no podían pasar por encima de la ley, de los mandamientos. Entonces Jesucristo no solamente guardó el día sábado con sus discípulos, sino que también ellos guardaron aquellos mandamientos como los sacrificios que se ofrecían en el templo. Jesucristo y sus apóstoles debieron hacerlo también. Por eso muchas veces cuando Jesucristo sanaba, nosotros encontramos que cuando Jesucristo sanó a aquellos leprosos, ¿qué fue lo que Jesucristo les dijo a ellos? Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque era parte de la ley y Jesucristo no podía pasar por encima. Váyanse a su casa y entren al pueblo y ya no vayan ante el sacerdote. No, porque era parte de la ley que el sacerdote declarara a aquellas personas como personas limpias. Después de haber sido declaradas inmundas, ahora ese sacerdote tenía que declararlos limpios. Por eso Jesucristo cumplió y les ordenó a esas personas a ir al templo, a presentarse al sacerdote. Sus discípulos también debieron guardar la ley. ¿Por qué guardaron la ley? ¿Por qué guardaron el día sábado? ¿Por qué Jesucristo y sus apóstoles iban los sábados a congregarse, a reunirse a las sinagogas o al templo? Porque eran israelitas y estaban bajo la ley. Entonces, esto de que Jesucristo y sus apóstoles guardaban la ley, no quiere decir que esto nos obligue a nosotros los cristianos hoy en día que también debemos guardar la ley porque ellos lo hicieron. No. Y ya vimos el por qué Jesucristo y sus apóstoles guardaban la ley, porque ellos eran judíos. Pero también, pues nosotros encontramos también que a veces los adventistas del séptimo día dicen que los primeros cristianos también guardaron la ley. También ellos guardaban el día sábado, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cierto es de que los primeros cristianos, ya no estamos hablando de judíos, digamos de la religión judía, ahora estamos hablando de cristianos? Nosotros encontramos, según el libro de Hechos, que ¿a dónde iba el apóstol Pablo a enseñar? A la sinagoga. ¿Qué día? El sábado. ¿A dónde iban los apóstoles ahora que eran cristianos a enseñar? A la sinagoga. ¿Dónde se predicaba el evangelio del Señor Jesucristo y qué día? En la sinagoga, el día sábado. ¿Lo encontramos en Hechos? Sí. Hechos nos habla acerca de eso. ¿Pero por qué? Bueno, una de las razones es que recordemos que el evangelio era necesario predicarse primero a los judíos. Esa fue la enseñanza o el mandamiento de Jesucristo a sus apóstoles. Dijo, y me seréis testigos en Judea, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. Entonces, para predicar el evangelio era necesario primero a los judíos que escucharan el evangelio. ¿Dónde se podía encontrar a los judíos? ¿Y qué día? En la sinagoga, el día sábado. Por esa razón los apóstoles, los discípulos, iban a predicar los sábados en las sinagogas para predicarle el evangelio de Cristo a los judíos, ¿verdad? Que era necesario que ellos escucharan. Pero esto no quiere decir que el día sábado se tenía que seguir guardando, sino que era el momento en el que se encontraban los judíos reunidos y para aprovechar la ocasión, pues ese día se predicaba el evangelio. Eso es lo primero. Lo segundo que encontramos es que guardaban los primeros cristianos el día de reposo. Sí, es muy probable. Como también es muy probable que los primeros cristianos también siguieran circuncidando a sus hijos. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta es porque ellos seguían siendo judíos, ¿verdad? Y como judíos, ellos se veían todavía como parte o más bien, los primeros cristianos, los judíos que adoptaron el cristianismo, ellos veían el cristianismo como parte del judaísmo. Por eso nosotros encontramos a un escritor
a un escritor llamado Justo González. Y él hace un comentario que, permítame leerles el comentario que él hace con respecto a los judíos, ¿verdad? A los cristianos judíos. Él hace el siguiente comentario. Dice: los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos, dice, habían sido judíos toda su vida y continuaban siendo. Y por esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban que era una nueva religión, sino que era parte de la religión judía. Si nosotros podemos observar, los judíos tenían varias ramas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban muy posiblemente también los esenios y así. Y cada uno de ellos tenían diferentes creencias, aunque pertenecían al pueblo judío, aunque pertenecían a la religión judía, pero creían cosas diferentes. Un ejemplo más fácil es, por ejemplo, los fariseos y los saduceos tenían creencias diferentes. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección y en ángeles. Y los saduceos no creían en la resurrección y negaban la existencia de los ángeles, pero eran judíos. Pero tenían diferentes creencias. Y aún sobre estas diferentes creencias que ellos tenían, aún sobre las diferencias, ellos eran parte de la religión judía. Entonces, cuando vino el cristianismo, muchos judíos que aceptaron el cristianismo lo vieron así. Seguían siendo judíos, seguían guardando los ritos, ciertas tradiciones de la ley, pero ahora con algunas cosas un poco diferentes, como los esenios, como los celotes, ¿verdad? Como los fariseos y como los saduceos. Perdón, está pasando un helicóptero. Entonces, por esta razón, nosotros encontramos algunos comentaristas como este que les leí, que decía que es que los judíos seguían siendo judíos, ¿verdad? Seguían siendo judíos, eran judíos y seguían siendo judíos, y por eso pues no abandonaban ciertas cosas de la noche a la mañana. Y se refería en primera instancia a los judíos de Jerusalén. Entonces, el problema, si nosotros vemos aquí, el problema no fue que los cristianos siguieran guardando ciertas costumbres como judíos, como el día sábado, como la circuncisión, como ir al templo. No era ese el problema, ¿verdad? Al principio, ninguno de los apóstoles, usted va a ver en el libro de Hechos, donde narra la historia del cristianismo, cómo surgió. Al principio usted no va a ver que los apóstoles vieron de manera negativa que los cristianos siguieran guardando ciertas cosas que estaban bajo la ley. No era problema, porque aún los apóstoles, ¿verdad?, todavía tenían ciertas cosas de las tradiciones y de las leyes judías. Entonces, ese no era el problema, ¿verdad? El problema surgió más adelante. Eso era normal dentro del cristianismo en Jerusalén. Pero el problema surgió más adelante porque ya nosotros encontramos al apóstol Pablo y a Bernabé, que cuando ellos predicaron a los gentiles y los gentiles se convirtieron al cristianismo, entonces los judíos cristianos querían obligar a los gentiles cristianos a que guardaran la ley, a que se circuncidaran, a que guardaran el día sábado, a que frecuentaran ciertas tradiciones en el templo. Querían obligarlos. Entonces, es ahí donde Pablo, Bernabé y nosotros tuvieron que bajar a Jerusalén y discutir este tema. ¿Y cuál fue la conclusión a la que se llegó allá en Jerusalén? Bueno, la conclusión fue en que no era necesario. No era necesario. No estaban obligados a guardar el día sábado, no estaban obligados a circuncidarse, porque eso era para los judíos. Los gentiles no estaban obligados a esto. Entonces, vemos allí, hermanos, cómo poco a poco las diferencias fueron haciéndose más palpables, se fueron notando con más claridad que las leyes del Antiguo Testamento, que las leyes judías, no estaban, los gentiles no estaban obligados a guardarla, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues, los cristianos judíos fueron comprendiendo la diferencia que había entre
ahora la ley de Cristo y la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué los primeros cristianos se reunían el sábado? ¿Por qué los primeros cristianos seguían guardando el sábado? Porque seguían siendo judíos. Porque ellos traían ciertas tradiciones, las cuales al principio ellos no fueron conscientes de la diferencia que había entre la ley de Cristo y la ley del Antiguo Testamento, que poco a poco, en las cartas del apóstol Pablo, nosotros vamos a encontrar que Pablo marcó la diferencia. El apóstol Pablo dio las enseñanzas con claridad. Todo esto ha pasado. Pero otra razón que los adventistas dan de que es necesario guardar el día sábado es que todos aquellos que guardan el día domingo, para los adventistas, el día domingo es la marca de la bestia. ¿Por qué? Ellos asumen, o más bien ellos toman dos pasajes, uno en Daniel y otro en Apocalipsis. En Daniel dice que vendrá alguien que querrá cambiar los tiempos, ¿verdad? Querrá cambiar los tiempos, cambiará los tiempos. Y en el libro de Apocalipsis dice que el pueblo de Dios es aquel que guarda la ley. Son los que guardan la ley. Ese es el pueblo de Dios. Para los adventistas, guardar la ley es guardar el día sábado, porque Dios se lo reveló en una visión a Elena de White. Es cierto, el pueblo de Dios es aquel que guarda la ley, pero no se refiere al día sábado. Y tampoco se refiere a toda la ley del Antiguo Testamento, que seguramente los judíos pudieran interpretar que el verdadero pueblo de Dios es aquel que guarda la ley, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, a toda la ley mosaica y todas las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Pero no es a esa ley a la que se refiere el libro de Apocalipsis. El mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por supuesto, el pueblo de Dios es aquel que ama a Cristo y que guarda sus mandamientos. El pueblo de Dios no va a quebrantar los mandamientos de su Salvador, pero estos mandamientos no son las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, ellos dicen que el pueblo de Dios es aquel que guarda sus mandamientos, y ese mandamiento es el día sábado, y que todos aquellos que guardan el día domingo tienen la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El día domingo, porque en Daniel dice que alguien que está en contra de Dios, en contra de Cristo, cambiará este mandamiento. ¿Y de dónde se toman ellos? Ellos dicen que Constantino, el emperador, uno de los emperadores más famosos, ¿verdad?, de Roma, Constantino, en el año 321, junto con la ayuda del Papa romano, cambiaron el día del Señor, que es el sábado para ellos, por el día domingo. Y que ellos cambiaron el día que le correspondería al Señor, que le corresponde al Señor, que es el sábado, lo cambiaron por el día domingo. Y por eso el día domingo viene a ser como el sello de aquellos que siguen los mandamientos y las enseñanzas de la bestia. La pregunta ¿es cierto que Constantino cambió el día sábado por el día domingo? Veamos lo siguiente. En el 321 es cierto, Constantino proclamó el día domingo como el día oficial del imperio, donde él pedía a todos los miembros del imperio que ese día reposaran, que ese día no trabajaran, el día domingo, ¿verdad? Pero una cosa muy diferente es proclamar oficial ese día a cambiar el día de reposo por otro día. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos 200 años, más de 200 años antes de que Constantino proclamara el domingo como el día oficial del imperio, nosotros encontramos que los cristianos se reunían el día domingo. En el libro de Hechos, más de 200 años antes de Constantino, más de 200 años de que viniera a aparecer el Papa también romano, la iglesia, los discípulos ya se reunían el día sábado, el día domingo. Y encontramos dos pasajes, especialmente encontramos dos pasajes. El primero encontramos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. ¿Qué día se reunían los discípulos? El primer día de la semana. Ahora, esto ocurría más de 200 años de la proclamación de Constantino. ¿Cómo es posible de que Constantino cambiara el sábado por el domingo? Si antes, más de 200 años, ya los cristianos se reunían el día domingo, el primer día de la semana.
Es donde ellos acostumbraban reunirse para partir el pan. La carta a los Corintios en el capítulo 16, el apóstol Pablo también ordena, inspirado, él sí, inspirado por Dios, le da instrucciones a la iglesia en cuanto a la ofrenda y le dice que cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo. ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no lo hacían el viernes, que terminaba el día laboral o la semana laboral? ¿Por qué no lo hacían ese día? ¿O por qué no lo hacían cada día si les pagaban cada día? ¿O por qué no lo hacían el sábado que se reunían ellos? ¿Por qué el domingo? ¿Saben por qué? Porque el domingo era el día en que la iglesia del Señor se reunía. No era el día sábado. Era el primer día de la semana, el día domingo. Entonces, esto lo encontramos, repito, y perdonen si lo recalco tanto, más de 200 años antes de que Constantino proclamara aquel edicto del día oficial para el imperio. Entonces, ¿cómo es posible que digan de que se cambió en ese tiempo? Si ya los cristianos tenemos registro en el libro de Hechos, libro inspirado por Dios, de que los cristianos se reunían el día domingo. Ahora bien, hay algo interesante que deberíamos de ver un poquito también. ¿Por qué el día domingo? Recordemos, hermanos, que el día sábado, es cierto, al principio los apóstoles y algunos discípulos también aprovechaban el día sábado para predicar en las sinagogas, para aprovechar, ¿no? Pero si usted revisa la historia en el libro de Hechos, se va a encontrar que la mayoría de veces habían revueltas en las sinagogas cuando los discípulos y los apóstoles predicaban. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba la enseñanza que se daba acerca de Cristo y de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador, de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, allí el día sábado era imposible enseñarle a los discípulos, fortalecer la vida espiritual de los cristianos. Era complicado. Entonces, el primer día de la semana se aprovechaba para hacer esto. El día sábado no se podía conmemorar la muerte de Jesús porque al fin y al cabo el pueblo judío, aquellos que no aceptaban el cristianismo todavía, rechazaban a Cristo. Entonces, ¿cómo iban a conmemorar la muerte del Señor? No podían. ¿Cómo ellos iban a enseñar a los discípulos cristianos en el día sábado en las sinagogas si los judíos rechazaban las enseñanzas de Cristo? No era posible. Entonces Dios, hermanos, dentro de su plan, ¿verdad?, dentro de su soberanía, fue guiando a la iglesia a reunirse el día domingo, donde ellos podían aprender, donde ellos podían enseñarse los unos a los otros, orar los unos por los otros, participar de la comunión, participar de la ofrenda y otras actividades como las comidas que ellos tenían, ¿no? Los ágapes, las coinonías. Ellos lo hacían el domingo, era el día en el que ellos podían reunirse. Y no solamente para aprovechar a hacer lo que no podían hacer el sábado en otro lugar, sino también nosotros encontramos, ¿qué día nació la iglesia del Señor? La iglesia nació el día domingo, el día de Pentecostés. ¿En qué día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó? El día domingo, el primer día de la semana. ¿En qué día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se apareció también resucitado a sus discípulos? El día domingo. Entonces, razones había muchas para celebrar el día domingo al Señor Jesús. Ese fue el día que los cristianos tomaron al principio para hacer sus reuniones y fueron dejando el día sábado. Y ahí fue cambiando todo. Tenemos también más adelante testimonio de algunos escritos extrabíblicos a quienes se le conoce pues como padres apostólicos, ¿no? Padres de la iglesia también, donde algunos de ellos daban testimonio del día en el que ellos se reunían. Por ejemplo, nosotros encontramos a un hombre pues a modo de información, ¿verdad? Aparte de lo que la Biblia nos dice que es la palabra de Dios, encontramos a estos historiadores, ¿verdad? Que dicen, por ejemplo, el primero que quiero mencionar es Justino Mártir. Miren, el año 165, antes del edicto de Constantino, en el 165 el testimonio de Justino Mártir fue: el domingo es el día en el cual nosotros los cristianos celebramos nuestras reuniones. ¿Qué día celebraban las reuniones? El primer día de la semana, el día domingo. Porque en este día Dios hizo el mundo y Jesucristo se levantó de los muertos. Tenemos también a otro llamado Ignacio de Antioquía, antes todavía, en el 107.
¿verdad? En el 107, Ignacio de Antioquía escribió: los que vivían según el orden de las cosas del antiguo, han pasado a la nueva esperanza, y no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. ¿Quiénes eran aquellos a los que se refiere Ignacio de Antioquía que vivían según el orden de las cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto? ¿Quiénes eran? Los judíos que vinieron a aceptar el cristianismo. Ellos guardaron, sí, guardaban. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, no observan ya más el sábado, sino ahora el día domingo, el primer día de la semana, el año 100, a principios del segundo siglo, año 107. Ya los cristianos, tanto judíos como gentiles, guardaban el día, se reunían, el día domingo. Ya no guardaban más el día de reposo. Entonces, ¿es el día domingo la marca de la bestia? No, no es así. Cambió Constantino juntamente con el Papa Romano el sábado por el domingo. No, no fue así. Ya la iglesia celebraba sus reuniones el día domingo. La Didache también, finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, también da testimonio que los cristianos se reunían el día domingo, y así podemos encontrar otros escritos en la historia, ¿verdad?, que apoya que los cristianos se reunían, celebraban sus reuniones el día domingo. Así que no es ningún sello de la bestia el día domingo, es el día del Señor en el que los cristianos se reunían desde temprano, desde mucho tiempo atrás, desde principios del cristianismo, ¿verdad? Y lo último también es que el día de reposo, los cristianos deben de guardar el día de sábado, el día de reposo. No, porque el día de reposo pertenece al antiguo pacto, ¿verdad? Ya vimos que Dios le dio en Éxodo 31 ese mandamiento a los hijos de Israel, y nosotros no somos hijos de Israel en cuanto a la carne. No somos llamados a guardar la ley del sábado. Ahora, si usted es israelita, judío en cuanto a la carne, y usted rechaza a Cristo, usted siga guardando, ¿verdad? Los que guardan el sábado son aquellos que quieren seguir todavía aferrados a la ley del antiguo pacto, y de esta manera rechazan a Cristo. Entonces la iglesia ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Romanos 5:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Entonces aquellos judíos que querían obligar a los cristianos gentiles a guardar las ordenanzas del antiguo pacto, dice aquí el apóstol Pablo, ya no estáis bajo ese viejo pacto, están bajo un nuevo pacto. El mismo Pablo en Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no, ¿verdad? Ya no estamos obligados, ni judíos ni gentiles, a permanecer sujetos al antiguo pacto. Ya no estamos obligados a observar el régimen antiguo. También Romanos 10:4, porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Con Cristo se acabó la ley, con Cristo se acabó los sacrificios, con Cristo se acabó el día sábado, con Cristo se acabó todas aquellas ordenanzas que estaban preestablecidas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16 dice que Jesucristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son estas leyes y estas ordenanzas que estaban expresadas en esa ley? Dice, ¿verdad? El sábado, comidas, ciertas fiestas, etc. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Cuál era la enemistad? La ley. La ley hacía enemistad entre judíos y gentiles. Y Colosenses todavía pues añade lo que Dios eliminó, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Cristo. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie les juzgue a ustedes en cuanto a comida, en cuanto a
a bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo y nadie les prive a ustedes de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿verdad? Interesante, hablando de cosas que no han visto. Vio verdaderamente Elena de White aquella visión. Pues nosotros vemos que Dios ha puesto un fin y ahora nadie puede juzgar que por qué no guardamos la ley, por qué no guardamos el sábado, por qué no cumplimos con las ordenanzas. Nadie. Ya, ¿no? Entonces, para resumir, ¿es confiable la visión de Elena de White? Bueno, si falló en otras visiones, en otras profecías, en otras enseñanzas que van en contra de las escrituras también, si falló, ¿qué posibilidades haya de que también ella haya mentido en cuanto a la visión del día sábado? ¿Verdad? Jesús y sus discípulos guardaron el día sábado, sí. ¿Por qué? Porque eran judíos, porque nacieron bajo la ley y estaban obligados a cumplir la ley. ¿Verdad? Así que sí, ellos cumplieron la ley. Por eso debemos guardar los cristianos el día sábado, no. Ellos lo guardaron porque eran judíos. No, pero los cristianos, los primeros cristianos ya después de que Cristo subió al cielo, ellos guardaron la ley. Por supuesto que algunos de ellos seguían guardando el día sábado, pero ya hemos dicho por qué. Ellos creían al principio que el cristianismo era parte del judaísmo, como las otras ramas que tenían, pero poco a poco ellos fueron abandonando. Ya vimos el testimonio del libro de Hechos, que los cristianos más adelante fueron guardando el día domingo. Fueron celebrando sus reuniones el día domingo. El libro de Hechos nos da testimonio y también nos testifican algunos escritores extrabíblicos también, que los cristianos fueron cambiando ya. Y por eso nosotros decimos que el día domingo no fue cambiado por Constantino ni por el Papa Romano. Ya los cristianos lo celebraron. Y por eso el día de hoy los cristianos no estamos llamados a guardar el día sábado, porque el día en que la iglesia se reunía era el primer día de la semana para celebrar a Cristo, para hacer memoria de Cristo, para honrar a Cristo, el Salvador, nuestro Señor. Y el día sábado era parte de la ley, y ya vimos los pasajes que dicen que la ley del antiguo pacto ya ha quedado atrás y que que tuvo fin en Cristo y que ahora nadie nos puede juzgar. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Saludos y bendiciones.